lo comido por lo servido, que una mierda los turnos, claro. Sí. Pero eso a jornada normal no te lo dan tampoco. No. Los de jornada normal no te creas tú que va muy allá, ¿eh? No, porque súplelo, echan horas. pero efectivamente, Porque echan horas. súplelo y cuando lo que dices tú, cuando hay mantenimiento y demás, que viven allí. Que de todas maneras la jornada que tienen aquí de 8 a 4 a mí tampoco me gusta, ¿eh? Bueno, mejor que a turnos. Mejor que... pero pierdes el día también. De invierno. Pero levantas a una hora normal, Olvi. Duermes de noche. Sí, bueno. Es que no... Eso sí. Es que luego que pierdas el día, luego... Estando de mañana es que aprovechas el día. Estando de tarde es que aprovechas el día. Andes zombie. Y estando de noches, al día siguiente, el primer día de la noche, a las 6 de la tarde, ¿qué haces? ¿Meriendas? ¿Cenas? Ya. No sabes qué hacer. No sabes. O sea, es que al final estás yo igual de allí perdido. hice todo hasta que acabé llevándolo. Llevaba la comida a la feria y luego no oye que dijeras pares para cenar. Cenabas sobre la marcha. Cenes cuando puedes. Hay veces que tengo cenado a las 2 de la mañana y a las 3 y de comer a las 8 de la tarde. Sí, pero bueno, pues y es un desastre. A mí, sobre todo, jorobame el metabolismo la de Dios, porque yo engordé la de Dios. Y muchísima gente, ¿eh? A turnos, a gente de turnos, muy pocos queden estabilizados. Y bueno, la cabeza ya ni te cuento. La cabeza ya. Pero acabas durmiendo mal, ¿eh? Sí. O sea, acabas durmiendo mal. Yo dormía muy bien y acabas durmiendo mal. Yo me acuerdo los primeros años que salía de la noche y a lo mejor me daban las 2 de la tarde. Y me acuerdo, ¿cómo se llamaba aquel señor? Ramón del turno, se llamaba. Aquel de pelo blanco que era de Avilés. No, Ramón era Pumarín. No, bueno, uno de estos. José Lu. Y me decía, ¡ay, niña! Claro, eran toda gente que se jubiló al poco. Sí. Ya tal, yo a las 11 de la mañana ya estaba haciendo la compra, no sé qué. ¿Qué va? ¿Cómo me voy a despertar yo para las 11? Ya verás cómo esto con los años, no sé qué, porque ahora duermes muy bien, pero luego dejas de dormir. Y sí, dejas de dormir. O sea, dejas de dormir bien. Sí. Porque luego en realidad siempre necesitas dormir, pero nunca... Siempre andes a rastro. Con los turnos, sí, además es que los días que te da para descansar, no hay manera tampoco. No, eso es verdad. Porque cuando y ahora que siempre sales de la noche y entras por la mañana, que aportas tu montón de aportaste ahí el descanso un montón, sí. Yo también. Cuando empecé, dábame las 3 de la tarde en la cama. Yo también quería más dormir que comer, ¿eh? Yo también. Pero a última hora... Y luego tenéis que acostarte un poco por la tarde, porque allí había que ir despejado, no valía ir con sueño o hecho una mierda. No, es que como vayas un poco tocado, un poco tal, sabes que va a ser el día chungo. O sea, que se va a liar, o sea, va a haber movidas. Y oye, y yo ya te digo, en los últimos años estaba en una hora con mucha responsabilidad, que podías armar allí un pifostio de la leche. Ya vas con todo el conocimiento y líes imagínate si vas tocado, tal. Entonces yo procuraba meterme de tarde, pero que no dormís. No. Pues ahora debo de tenerlo jorobado también, porque voy a las 3 de la mañana para la cama. Siempre. Pero bueno, como no tengo prisa. Que madrugar tampoco. Además, para levantarte a las 5 menos cuarto, ¿a qué hora tienes que ir para la cama? Pero da igual que vayas a esa hora, porque te levantas mal igual. Porque yo me tengo ido para la cama a las 8 de la tarde, dormir y a las 5 menos cuarto levantarme mal. O sea, es una hora que no es para levantarse. Sí, no. Y es lo que hay. Y eso le pasa a todos. O sea, no es una cosa que digas tú. Os pasa a vosotras, no, tú hablas con cualquiera y cualquiera le va mal todo. O sea. Yo toqué fondo cuando me presento a trabajar y no me tocaba. Y no te tocaba. Dios, qué grave esto. Las 5 menos cuarto. Las 5 menos cuarto, yo levantéme. Veníamos de un descanso. Yo pensando que aquel día que entraba de mañana, y voy para allá, cambiada y todo, flipes. Subo para arriba y dije, joder, a todo el mundo ha cambiado de turno. No conozco a nadie. Dije, y hasta que date un flashazo. Y dice, ¿vosotros qué turno sois? Y era el D. Y dijo, ¿pero tú qué haces aquí? Pero claro, pensaron que había cambiado. Y dije yo, joder, estoy fatal ya. Y sí, cuando yo dije, yo toqué fondo, ya me tienen que el contrato relevo o anticipada o lo que quieran, porque esto ya pasámonos.